Gracias. Bienvenidos, buenas tardes. Esta mesa se llama Enseñar a producir y gestionar cine en el contexto de este Congreso Internacional de Análisis Cinematográfico de Sepancine. Muchas gracias a los organizadores, a Jacqueline, a Lauro y a todas las personas que hacen posible que año con año pues pensando, analizando y compartiendo conocimiento cinematográfico. Tenemos en esta mesa pues 3 ponencias, por lo que estuve leyendo, pues las 3 versan muy concretamente sobre reflexiones en torno al cine en aula, ¿no? Son mesas que sí tocan el tema muy específico de la didáctica del cine, por decirlo así, y de su pedagogía. Entonces, bueno, como me toca moderar, pues le voy a dar voz primero a Rodrigo, luego a Diana y yo cerraré. Rodrigo Martínez Martínez es docente, investigador y editor audiovisual, supongo, o editor de libros. Ha impartido asignaturas, cursos y módulos de cine y de análisis audiovisual en la UNAM, la UAM, la UACM y en Arte 7. Ha participado en coloquios y congresos de Sepancine y del SUAC, así como en las 2 primeras ediciones del Encuentro Internacional de Investigadores de Cine Mexicano e Iberoamericano de la Cineteca Nacional. Colabora periódicamente con las revistas Icónica y Filme, especialista en estética y sociología del cine. Es autor de libros Cine y Forma, Fundamentos para conjeturar la visualidad fílmica, ¿no? La ponencia que va a presentar hace una relectura de la poética de Aristóteles, ya no como una analítica, sino como una didáctica, y se pregunta si toda analítica y la del cine en específico puede a la vez constituirse en una didáctica. Y bueno, le dejo la palabra a Rodrigo. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Bien, Rodrigo. A los 18 minutos te voy a dar un aviso. Tendrás 2 minutos para cerrar. A los 20 minutos te voy a pedir que termines, ¿no? Y bueno, esa sería la dinámica. Adelante. Sí, muchas gracias, Luis. Y bueno, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes, también con Diana, y además conocerlos, porque es la primera vez que nos toca colaborar en una mesa. Igualmente agradezco a todos los colegas que organizan Sepancine. Es siempre un gusto participar con ustedes. Pues miren, me voy después de ello directamente a mostrarles un material, sobre todo porque esta vez me gustaría que fuéramos dándole seguimiento al guión que les propongo con estas diapositivas, en vista de que debo señalar que se trata de un tema en construcción y que vamos a decir que se originó esta idea más que en, digamos, Aristóteles y su pensamiento, aunque así lo presenté en mi ficha para Sepancine, se originó en experiencias con la docencia en escuelas para formar realizadores y realizadoras de cine, y también en foros donde, con colegas que de hecho participan en este proyecto de Sepancine y entre otros, llegamos a debatir si el análisis del cine, en mi caso particular, yo me voy a referir al análisis formal del cine, podía constituir o no un mecanismo para la enseñanza de la realización del cine, cuando no se trata de un conjunto de herramientas que tengan esa finalidad. De ahí, digamos que me fui con esta idea de la prescriptiva, que es lo que proviene de la poética y la retórica. Ahora voy a tratar de dar a entender a qué me refiero con este concepto, y que nos puede llevar a pensar las películas como repertorios formales. Entonces, vamos a partir más que de un problema, de una serie de circunstancias o anécdotas que me condujeron al problema. Vamos a situar estas anécdotas en la temática de la palabra y la visualidad, o si lo quieren ver así, también la audiovisualidad. Y en ese sentido, tengo 3 puntos que mencionar. Una ocasión me tocó impartir en una escuela de realizadores de cine particular el tema de análisis cinematográfico. Generalmente esto se hace para dar un curso de apreciación o que tengan una dimensión, digamos, de formación cinematográfica que vaya más allá de cuestiones de producción, manejo técnico o incluso gestión de otro tipo de departamentos como puede ser edición, iluminación, vestuario, etcétera.
y de allí me arrastraron al tema del guión. Debo confesar que eso me aterró. El coordinador de aquella escuela, que era un colega conocido, crítico de cine y también muy metido en los proyectos de enseñanza del mismo, Praxedis Razo, me dijo, ¿por qué no das guión cinematográfico? A mí eso me aterró porque yo jamás he hecho guión, no hago películas, voy a robarme la idea de Jorge Ayala Blanco, en todo caso las deshago porque las analizo y las critico, etcétera, y de ahí que entré en crisis. Pero me adelantó una cosa, me dijo, para hacer este taller te voy a entregar 2 guiones de cortometraje que ya elaboraron y lo que me gustaría es que los tallerearas con ellos, que trabajaras con ellos. Entonces leí los trabajos y me di cuenta que había un predominio de la palabra en ellos, que había demasiadas parlamentos, demasiadas acotaciones y que todas tenían que ver sobre todo con la verbalización, la dramatización y lo que podríamos decir la escritura del cine. Eran un poco más cuentos o relatos escritos que un storyboard o un, digamos, preconcepto de cómo sería la visualidad o la sonoridad de esas películas. A la hora de enfrentar la clase, partir de las preguntas que están aquí. ¿Cuáles eran las ideas de solución visual que tenían para secuencias específicas? ¿O con qué imágenes o sonidos podían reemplazar a las palabras? Recuerdo en particular un cortometraje que terminaba con el fallecimiento de un lomito, de un perrito, y que de alguna manera estaba indicado con la palabra. Entonces buscamos soluciones y mi, digamos, estrategia de clase, además de preguntarles eso, fue llevarles ejemplos de secuencias de películas cuyas ideas visuales, sonoras, o lo que llamo sus soluciones formales, podían contribuir a inspirar una solución de estilo, una solución formal para esas películas. Ahí empecé a encontrarme con este problema que quizás nos remita a una expresión que voy a llamar imprecisa, porque constituye un cliché del ámbito educativo, que es esta idea de que la teoría se lleva a la práctica y que quizás se deba a que en el ámbito como el que nosotros nos movemos y que proviene quizás desde fuentes tan remotas como la poética y la retórica de Aristóteles, o incluso cuestiones más recientes como las teorías, por ejemplo, de Bela Balázs o Siegfried Krakauer para el cine, es que la teoría se le ve como prescriptiva, cuando no incluso implica una prescriptiva, o a veces la prescriptiva se le ve como teoría. Es decir, lo que tendría que constituir un explicador, una teoría, se le ve como una norma, y lo que tendría que constituir una norma se le ve como un explicador, que es lo que pasó, por ejemplo, con las obras de Noel Burch y Sergei Eisenstein, conforme los hemos ido reinterpretando con el paso del tiempo. Y esto lleva a una dicotomía clásica, digamos, que fue discutida en la teoría del cine, que es la confrontación de la cultura conceptual frente a la cultura visual y la necesidad de, nos decía Bela Balázs en su teoría, que también era prescriptiva, o subprescriptiva, que podría ser entendida como teoría, como lo quieran ver, que había que sustituir el lenguaje verbal para recuperar la cultura de la persona visible, la cultura del lenguaje corporal y del gesto visible. Entonces, este punto de partida me llevó a plantearme 3 preguntas, digamos, en orden sucesivo, que constituyen lo que ahora sí creo es la aproximación a un problema. ¿Las películas pueden ser prescriptivas? Esta pregunta me la planteé pensando sobre todo en que en literatura se ha preguntado si existe cuento, ficción, novela, narrativa que sea prescriptiva además de creación, es decir, que constituya una obra o una experiencia de lenguaje en sí misma, pero que a su vez nos indique cómo hacer esa experiencia, es decir, cómo producir obras de esta naturaleza. Sin embargo, por ahí no voy, así que planteo una segunda pregunta. ¿El análisis formal del cine puede constituir una herramienta para la enseñanza de la realización o para la realización misma, en este caso de películas? Si fuera el caso, ¿cómo podemos adecuar y o incorporar al proceso creativo un conjunto de procedimientos más bien pensados para hacer teoría, interpretación o crítica? Ahí está el punto. Esto me lleva a un argumento. Lo voy a leer porque creo que está bien sintetizado y podemos desglosarlo en las siguientes diapositivas. Los recursos y las estrategias de la prescriptiva cinematográfica constituyen materiales y métodos plausibles y necesarios para instruir en el nivel de la norma técnica de las convenciones, pero simultáneamente pueden constituir un factor que propicia un ejercicio rutinario de la realización cinematográfica, cuando éste no cuenta con una práctica sistemática del visionado de películas que contribuya a conformar un bagaje audiovisual, visto como un criterio o repertorio para valorar la pertinencia de distintas soluciones de forma. Podemos ampliar esto con la siguiente idea. Pensamos que el análisis formal del cine puede constituir un medio, entre otros, como la prescriptiva, para la práctica sistemática del visionado, de un modo que contribuya a que las películas sean apreciadas como un repertorio de soluciones formales. Si volvemos a la pregunta inicial, entonces la película por sí misma no es prescriptiva, pero ciertas formas de mirarla
podían constituir tal condición. Por eso decimos que si el análisis en lo general se le orienta a teorizar, interpretar y valorar el cine, significa que quizás también pueda ser un criterio didáctico y sobre todo una autodidáctica que permita caracterizar y, ojo aquí, agenciar aspectos del esquema o el entramado formal de las películas con el fin de disponer de referentes y modelos poco estandarizados para la realización de cine. Pero a ver, veamos, ¿cuál sería el objetivo de esta propuesta? Que todavía no sé si va a tomar forma de un artículo, un programa de estudio, no lo sé, pero creo que estamos rebotando estas posibilidades, que no es otra cosa sino argumentar que el análisis formal puede adquirir esa funcionalidad, que sus características, digamos, metodológicas, el tipo de aspectos que observa, aquello que suele analizar, por supuesto siempre en función de un problema de investigación, le permite identificar lo que llamo las configuraciones de estilo específicas de todo tipo de películas, es decir, lo que hace que una película tenga una identidad propia. Si logramos adaptar ese análisis a la identificación y la agencia de estructuras, opciones de estilo, motivaciones, funciones, patrones formales que conforman el tratamiento creativo de una determinada audiovisualidad, considero que podemos convertirlo en un instrumento para que quien desea realizar cine pueda potenciar su bagaje cinematográfico desde esta perspectiva. Ahora bien, es muy importante distinguir esta posibilidad de agencia del repertorio estilístico del intertexto. Parece que están relacionados, pero aquí parto de la idea de que no toda agencia es intertextual, puesto que no es lo mismo para mí recuperar la lógica de un entramado formal, eso sería tomar su repertorio estilístico, que citar, referir o aludir a su resultado. Siguiendo con esto, ¿qué entiendo por discurso prescriptivo? Fundamentalmente como todas esas ideas, principios, normas, reglas, sugerencias que constituyen el deber ser o la normativa por encima a veces de los valores posibles, por ejemplo, el valor artístico, que podría tener cualquier expresión humana, desde la escritura, la imagen, la fotografía o el cine, y que tiene un conjunto, digamos, de definiciones que pueden ser útiles para entender el problema, como por ejemplo en Poética y Retórica de Aristóteles, ya habíamos visto que se trataban ciertos principios de creación dramática, caso de la poética, y ciertos principios para la expresión del razonamiento, caso de la retórica. Pero igualmente podemos pensar en la RAE cuando dice que es recetar y preceptuar, y pensar también que la RAE misma es prescriptiva porque nos indica el deber ser de la lengua en un momento específico y histórico concretos. Entonces, se implica el establecimiento de normas, reglas o instrucciones. Pero, por ejemplo, otros autores piensan que constituyen ideales. No estoy en desacuerdo. Mucha prescriptiva es ideal. Poética y retórica eran eso, los ideales del drama y del discurso en la época de Aristóteles. En la lingüística, la prescriptiva se ha visto sobre todo bajo la forma de las gramáticas, pero en los estudios del discurso hay varias líneas, ¿no? Por ejemplo, las maneras adecuadas del decir, o lo que podríamos decir los usos correctos o las lenguas autorizadas. Hay géneros prescriptivos específicamente, los manuales siempre lo son, las ortografías, los diccionarios, las retóricas, etcétera. Ahora, hay una postura interesante de Curzan que me parece pertinente porque nos hace ver que las prescriptivas pueden ser tanto instrumentos de estandarización, como por ejemplo los manuales que nos enseñan el raccord, la continuidad, el campo contra campo, el hecho de no cambiar de eje de filmación para hacer películas y que estandarizan esos procesos, como también pueden ser una respuesta política, es decir, una prescriptiva puede ser disruptiva, y pienso que en la historia del cine hay varias así. A lo mejor ahí podríamos situar los movimientos como la nueva ola checoslovaca, por supuesto la nueva ola francesa, el tercer cine, entre otras, que de alguna manera también implicaban una prescriptiva. Incluso hay prescriptivas que nunca fueron consideradas realmente, como Dogma 95. Sigo rápidamente para que me alcance el tiempo. Ahora, hay que ponderar ciertas condiciones de la prescriptiva que se suele practicar de antemano en la enseñanza del cine. Reitero que yo no suelo tener una participación sistemática en escuelas de cine, no de realización, sino que más bien me he especializado o me ha tocado, por fortuna, trabajar con análisis del cine, historia del cine, análisis audiovisual, etcétera, en licenciaturas de comunicación, etcétera, etcétera, y no tanto en las de cine, pero sí me ha tocado colaborar con ellas, y también tengo muchos colegas que me ayudan a testimoniar estas cuestiones. Pero aquí podríamos decir, ¿por qué se pondrá la prescriptiva en la enseñanza del cine? Primero, porque hay una estandarización narrativa, ¿no? Que parte de la difusión de la idea muy amplia de que el cine debe contar historias, como si no hubiera otros tipos o sistemas para hacer cine que no fueran narrativos. Luego también el problema que ya mencionamos de la palabra,
y que parte de la idea de que la enseñanza de la escritura del guión o quienes defienden el concepto de libro cinematográfico muchas veces se pone por encima de la audiovisualidad, y esto quizás pueda conducir a fenómenos como el bococentrismo, ¿no? El exceso de palabras, como en varias películas, por ejemplo, del cine mexicano reciente, que pierden la oportunidad de expresar con los propios recursos de lo cinematográfico al subordinarse a la palabra. Aquí ponemos un par de ejemplos. No es lo mismo acercarse a un manual como el de Mascelli, que nos va a hablar de normas estrictas, que incluso aquí dice, ¿no? Proper screen direction, o sea, proper screen direction, o sea, casi lo que debe ser, lo propio, lo específico, que mira una película de Vera Chitilova que va a romper con todas esas normas y quizás nos va a enseñar otras formas de hacer cine. También están las ontologías del cine, ya lo dijimos al principio de esta exposición, gran parte del pensamiento ontológico, las teorías pioneras que trataron de entender la especificidad del medio, tenían algo de prescriptiva, incluso había, digamos, oposiciones entre ellas, como por ejemplo la idea de que el cine debía deformar la realidad, que era la prescriptiva de las teorías formales, frente a la idea del cine que debía registrar la realidad, que era la prescriptiva de las teorías realistas. Y finalmente también existe prescriptiva del cine, tal cual, gramáticas, lenguas, compendios, manuales, que como los ejemplos que pongo aquí, literalmente proponen modelos y esquemas para sistematizar el uso de ciertas opciones técnicas o para reconocer ciertas convenciones. También están las fórmulas industriales, que como sabemos es la preferencia de ciertas convenciones o normas que se han originado en los modelos hegemónicos de representación y que por lo tanto, como en el caso, por ejemplo, del cine narrativo, nos llevan a pensar el cine como solamente esa posibilidad y a partir de esa perspectiva lo enseñamos. Y aquí es donde entra un punto de quiebre. Nosotros consideramos que el trabajo de campo, o algo que podríamos llamar como el trabajo de campo en las salas cinematográficas, sobre todo de festivales, foros, muestras, bajo el presupuesto de que programan un cine no narrativo, con opciones técnicas y de estilo no tan convencionales, y que suelen recodificar, agenciar o transgredir modelos y géneros, podría ser precisamente el espacio donde el análisis del cine orientado a la realización tendría pertinencia. Esto lo retomo de experiencias de colegas, por ejemplo, con el profe Jorge Ayala Blanco, o una colega que se llama Adriana Bellamy, que respectivamente han dado clases en la ENAG y el CUEC y que nos pueden confesar cuando van a esos festivales es que nuestros colegas no están aquí, ni tampoco nuestros alumnos. Y nosotros los traemos para analizar las películas y ver qué elementos se derivan de ellas. Esto me lleva muy rápidamente a definir análisis del cine. Este esquema no lo voy a ver de manera exhaustiva, solamente es un ejemplo de los distintos enfoques que según Aumont y Marie podríamos encontrar en el análisis y que nos permiten entender que el análisis en lo genérico es un medio, rara vez es una finalidad y por lo tanto es un medio para cumplir con otras finalidades, por ejemplo, finalidad crítica o valoración, finalidad interpretación y comprensión y finalidad teoría y explicación. Por lo tanto, esto es lo que explica que no existan teorías unificadas del análisis, ni tampoco métodos universales, por lo que podemos pensar que el análisis del cine es un instrumento flexible en tanto que medio para realizar otros objetivos, otros propósitos, y más allá de que podamos diversificarlo en textual, narratológico, icónico, psicoanalítico, formal, representacional, sociológico, histórico, político, ideológico, del discurso, etcétera, sus posibilidades dependen de problemas de investigación, fines de crítica o valoración o necesidades de comprensión y por tanto de interpretación. Así que pensemos ahí donde el análisis del cine se ha relacionado con la educación y la creatividad y podríamos ver, los propios Aumont y Marín nos sugieren algunos casos como las ontologías, las gramáticas del cine y la política de los autores en los que esta, digamos, disciplina, la del análisis, se ha vinculado con las posibilidades creativas del cine. O, por ejemplo, pensemos en otros autores más recientes, como podrían ser, por ejemplo, Grodal, Thompson, Borwell, entre otros y otras, que han trabajado en términos de los estilos, las autorías, las poéticas históricas, e incluso, por ejemplo, casos como los libros de análisis sobre películas. Estoy pensando en esta colección muy bonita que editó Octaedro, Guía para ver y analizar, que tiene una función como divulgativa y difusora de la cultura del cine en casos de películas concretas, pero que si uno mira esos manuales, perfectamente pueden ayudar a que estudiantes de cine reconozcan las estrategias estilísticas de los autores y a lo mejor comiencen a adoptarlas. Siguiendo con ello entonces, considero que hay un conjunto de condiciones por los cuales el análisis formal puede convertirse en ese subtipo del análisis cinematográfico que tenga esta cuarta oportunidad, es decir, crítica, interpretación
teorización y también realización. Primero, porque observa los aspectos propios de lo que podemos llamar el plano expresivo del cine, ¿sí? Su poética, su estilo, su convencionalidad, su novedad, su visión, percepción, su capacidad de adaptación, su previsibilidad o imprevisibilidad, patrones de similitud, variación, es decir, usos técnicos concretos, pero también las dimensiones estilísticas que de ellos se desprenden. También es un medio que permite sustentar la apreciación en el ámbito de la divulgación y la valoración en el ámbito de la crítica, lo que implica que valora la riqueza expresiva, sobre todo de la dimensión audiovisual. Por lo tanto, nos permite encontrar recursos que fueron suficientemente significativos en tanto su propia cinemática. No constituye un fin en sí mismo, vuelvo a repetir, sino que en todo caso es un conjunto de categorías, procedimientos y técnicas que está sujeta a objetivos más amplios, que por ejemplo pueden ser de investigación o crítica, pero también podrían ser de realización. No dudo que ciertos autores hayan trabajado muy específicamente el análisis de ciertos estilos cinematográficos para producir algo nuevo. Estoy pensando en una película tan explícita, por ejemplo, como Mank, que toma el estilo de este cinefotógrafo que trabajó con Orson Welles, Greg Toland, si no me equivoco, para construir esta nueva película con Gary Oldman, pero también hay otras películas, como por ejemplo toda la herencia del noir, que no dudo que sus directores, productores, cinefotógrafos, etcétera, tomaron las ideas a conciencia y con cierta sistematicidad para llevar esos mecanismos de iluminación a sus propias películas. También nos permite aislar características audiovisuales específicas de una película, independientemente de que éstas sean compartidas o no por otras. Esquematiza la lógica y las continuidades del tratamiento creativo que brinda el lenguaje audiovisual. Y finalmente tiene sustento en una conceptualización que opera como lo que llamo un dispositivo teórico, que es la teoría formal del cine, y que no implica un método universal, sino una perspectiva adaptable a distintos problemas de conocimiento o de práctica, que sobre todo en mi caso me ha permitido descubrir qué caracteriza la identidad de los filmes. Por eso pensamos, ¿es pertinente el análisis formal para este fin? Creemos que sí, porque se interesa por el cine en tanto experiencia visual o audiovisual, porque permite distinguir esas opciones técnicas de las soluciones estilísticas, porque elabora desgloses o inventarios de esas características, también porque nos aporta referentes y antecedentes, lo cual es muy importante. Yo he escuchado a muchos profesores de cine quejarse de que nuestros alumnos de cine no tienen referentes, y si los tienen, no los sistematizan, no los desglosan, digamos, no diseccionan la ranita para ver que la pata es un estilo de manejo de la cámara y la barriga un tipo de iluminación y la cara una forma de tratar el espacio, etcétera, etcétera, para llevarlo a su propio trabajo. También nos brinda posibilidades de sistematización precisamente de estas rutinas de visionado como del bagaje que tenemos. Y por último, devela procedimientos de figuración o representación que resultan de usos específicos de la forma fílmica. Bien, como es poco el tiempo y también muchas las ideas, pues me quedo con un problema que, digamos, se deriva de todo esto que acabo de exponer y que podemos tratar de sistematizar más adelante, que sería, ¿cómo podemos adecuar entonces el análisis formal para que contribuya a sistematizar el visionado de películas de un modo que devele sus repertorios de soluciones estilísticas al tiempo que pueda implementarse en el ámbito de la enseñanza, de la realización del audiovisual o del cine? Me parece que esa es la cuestión, que parece que 2 minutos, Rodrigo. Sí, gracias. Parece que hay razones suficientes para justificar una nueva posibilidad del análisis formal del cine. Lo que hace falta es establecer cómo. En todo caso, y a manera de conclusión, me gustaría decir que esta propuesta es una postura que no sé si llamar aún pedagógica, educativo-didáctica, sobre cómo se podría contribuir al oficio de enseñar a hacer el cine desde la perspectiva de alguien que solo se dedica a analizarlo y valorarlo, y que a lo mejor omitió muchos de los procesos que se enfrentan en el aula, en el rodaje o con el tratamiento de los objetos técnicos con los que hacemos cine y que por claras razones desconocemos. Bueno, esta es fundamentalmente nuestra propuesta. Agradezco el espacio y disculpen el minuto y medio que me acabo de robar. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante, muy bien documentada. Vamos a darle paso ahora a la compañera Diana Isabel Armenta Ramírez. Ella es licenciada en comunicación y maestra en antropología social. Dedicó sus estudios de posgrado a investigar el cine desde sus dinámicas de realización y exhibición como procesos catalizadores de encuentros, capaces de generar espacios
en los que es posible observar, dialogar y negociar la vida social. Ha realizado diplomados especializados en derechos humanos y cine de no ficción, además de talleres y cursos atentos a la gestión cultural y exhibición cinematográfica alternativa. En su ponencia hace una reflexión del cine como herramienta didáctica y las múltiples relaciones que puede tener en un contexto educativo de consumo específico. Ella espera que estas reflexiones ayuden a entender las diferentes formas de percibir la gestión cultural como mediadora de la apreciación, la creación y concepción del cine desde lo social, lo colectivo y lo colaborativo. Adelante, Diana. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Pues bien, en mi ponencia, como ya Luis adelantó brevemente, deseo compartir el potencial del cine en un contexto educativo como herramienta facilitadora de experiencias de lo común, por lo que además de poder acotarse a una malla curricular, atraviesa y afecta los procesos de desarrollo de habilidades personales e interpersonales con posibles alcances en las dimensiones política y ética, sobre todo si durante el proceso se dispone un espacio para discutir también la experiencia en común. Hacia el final mencionaré algunas convocatorias y políticas culturales en México que apoyan e incentivan a la realización de proyectos cinematográficos que por el momento llamaré alternativos y sobre su potencial como mediadoras del aprendizaje político para la construcción de lo común. Para abordar lo común, quisiera apoyarme de las reflexiones que plantean Raquel Gutiérrez Aguilar, Nina Lorena Navarro y Lucía Linsalata, y es que lo común se produce constantemente al tiempo que se sucede, y abro cita. Se hace entre muchos, lo común se hace entre muchos a través de la generación y constante reproducción de una multiplicidad de tramas asociativas y relaciones sociales de colaboración que habilitan continua y constantemente la producción y el disfrute de una gran cantidad de bienes materiales e inmateriales de uso común. Es decir, como especie producimos, consumimos y reproducimos dinámicas de interacción e imágenes sobre estas dinámicas e interacciones posibles a partir de las relaciones que establecemos tanto con los sujetos sociales y seres que identificamos parte de nuestro entorno y comunidad, como de la interacción con grupos o comunidades humanas y no humanas que consideramos ajenos. Esto sugiere una constante interacción en tensión que depende del diálogo y la negociación, así estas no se dan de forma directa o evidente y que demanda también, abro cita, una apropiación semiótica de la naturaleza y de uno mismo, es decir, un acto interminable de significación del mundo. Esto además invita a considerar que el acto de construir lo común y las herramientas y recursos para dicho propósito, así como se interiorizan y reproducen, se enseñan, lo que permite ubicarle en un contexto educativo para analizarlo, cuestionarlo y crearlo de forma consciente. En este punto es en el que considero que el cine se vuelve un recurso y proceso de gran potencial para el aprendizaje de cómo producir lo común, pues permite evidenciar, socializar y poner en discusión los actos propios y compartidos de significación del mundo. Al detenernos en las etapas que componen el proceso cinematográfico, reconocemos una serie de retos que han de resolverse, como son investigar, generar una premisa, escribir un guión, producirlo, rodar, montar, editar, exhibir, preservar. Cada uno de estos momentos nos recuerda el potencial del cine en su carácter interdisciplinario y en su ensamble de lenguajes, lo que demanda sobre todo en contextos educativos y comunitarios compartir y colectivizar cada uno de estos procesos. En suma, en dichos contextos el cine se nos presenta como experiencia ritual en la que convergen los sujetos sociales en un espacio-tiempo compartido y acotado a dinámicas de interacción que han de ser previamente consensuadas. Entonces, cuando se dirigen los procesos cinematográficos a los objetivos y contextos educativos y o comunitarios, podemos identificar al cine como un proceso en sí mismo que a su vez es catalizadora de otros procesos en los que se genera un espacio común, un lenguaje común, una dinámica común y una realidad en común a partir de lo que se proponga realizar de forma colectiva a través de la colaboración. Y lo que quisiera enfatizar ahora, pues es hacia donde dirigiré mi participación hacia el final, es que no solo se ha de discutir cómo resolver cada uno de los retos que cada proyecto u objetivo en común implique, sino también la forma en la que se darán dichas discusiones. Abro cita. Lo que buscamos enfatizar es la centralidad de la autonomía en la producción de las decisiones entre aquellos que están produciendo en común algún bien o riqueza material o inmaterial en algún espacio-tiempo específico. Únicamente si quienes están comprometidos colectiva y recíprocamente entre sí en la producción de lo común generan y cuidan por y para sí mismos la capacidad de decidir sobre lo que hacen, en recurrentes deliberaciones y constantes acuerdos que tendencialmente buscan ajustarse y adaptarse a las circunstancias,
Son de tal manera es que se construyen mecanismos de autorregulación colectiva, dice Rosita. Lo anterior me permite y me motiva a imaginar el cine como encuentro, y como tal me invita a concebirlo a su vez como un incentivador de la creación colectiva en el plano de lo social, y no limitarlo a sus posibilidades narrativas haciendo uso de una obra cinematográfica acotada a un contenido académico dentro del contexto educativo, sino reconocerle también como proceso y experiencia estética que activa las dimensiones política y ética. Lotman señala que una importante esfera de interacción entre la conducta práctica y la conducta ritual es el juego. Sobre el juego menciona que se trata de uno de los mecanismos de la producción de conciencia creadora. Este último cuestiona la necesidad de las crisis como detonantes de la creatividad, lo que sugiere que la creatividad y capacidad inventiva no ha de ser detonada por el instinto de resistencia o supervivencia, sino que puede propiciarse desde el simulacro y el juego, acotado a las reglas pactadas y condiciones circundantes. Las experiencias y habilidades desarrolladas en estos contextos bien pueden servir de recurso y aplicarse ante futuras contingencias reales. Generar o producir lo común también implica facilitar las condiciones adecuadas para audivisionar un material audiovisual o cinematográfico en conjunto, o establecer las dinámicas de trabajo y colaboración durante un rodaje o proyecto de preservación. Hacer cine en cualquiera de sus etapas de realización, en un contexto educativo y o comunitario, es un pretexto para la creación colectiva que, como he dicho, demanda acuerdos y negociaciones y nos invita a generar espacios en los que nos preguntemos constantemente: ¿cómo afrontaremos esta situación común que nosotros mismos generamos o que nosotros mismos dispusimos en común afrontar? Con lo anterior me atrevo a decir que los procesos de diálogo, negociación y acuerdos que se dan al desarrollar un proyecto cinematográfico tienen la capacidad de incidir en la forma en la que percibimos, aprendemos y reproducimos las dinámicas sociales fuera del contexto del desarrollo del proyecto en cuestión. La realización del proyecto, acotado al ámbito educativo o comunitario, se vuelve el juego o simulacro propicio para generar experiencias en común que en consecuencia alcancen a incidir en las dinámicas del sistema en el que nos encontramos inmersos. Y abro cita de Marta Fuentes: es importante exponer el marco de análisis desde el que se trabaja la cinematografía y los contenidos audiovisuales, consistente en trabajar la cinematografía no solo como un medio de comunicación, sino también como un mediador instrumental, entendiendo estos como artefactos creados por el hombre para modificarse a sí mismo. Y cierro cita. Por lo anterior, se vuelve necesario que los procesos de producción y generación de lo común a través del cine sean problematizados en su contexto, que pues es nuestro contexto, ya que inciden en las maneras en las que percibimos y generamos sentido, y a su vez influyen en las experiencias educativas de generación de lo común, y en este caso además en cómo podemos hacer del cine una herramienta y dispositivo de aprendizajes. Aquí me apoyaré en algunas reflexiones del filósofo Alberto López Cuenca, quien parte de la idea de que el trabajo social consiste también en mantener y sostener las dinámicas de producción social en todas sus dimensiones. Al respecto, debemos reconocer que la simbiosis en nuestras relaciones con el entorno, que incluso resuena con la idea del antropoceno, en la que ciertas condiciones para mantener y sostener las dinámicas de producción social ya están dadas, pero también, como señalé al principio, pueden ser modificadas. López Cuenca se apoya en el concepto de infraestructura para describir estas condiciones que sugieren o dictan las formas en las que han de darse las dinámicas de producción social, las cuales desde la perspectiva de David Harvey están ligadas al sistema de producción capitalista para sostener y reproducir este mismo sistema. También debemos recordar que todo sistema tiene fallas, y son precisamente estas fallas las que evidencian al sistema y su infraestructura. Sobre esto, López Cuenca señala que la infraestructura es multiescalar, es decir, jerárquica a partir de la relación de empresas, estados, nación e instituciones, relacional entre estas figuras ya mencionadas, pero también entre sus actores y estrategias que determinan, guían o sugieren formas de relacionarnos. Es asimétrica o desigual, pues no opera igual en todas partes, es dinámica, es medioambiental, es decir, implica un consumo energético y tiene un impacto en los elementos humanos y no humanos. Durante 2019 y 2020, como parte de mi proyecto de tesis de maestría, desarrollé una investigación en la que me propuse evaluar el potencial de las dinámicas propias de lo que de manera general se reconoce como un cine comunitario, en contextos donde no existen dinámicas comunitarias o ejercicios de producción de lo común. Dicha experiencia motivó reflexiones que bien pueden acotarse a las cualidades multiescalar y asimétricas de la infraestructura que señala López Cuenca. Pues debido a la relación jerárquica entre instituciones y actores,
y los alcances desiguales de la infraestructura, se dan condiciones que hacen menos evidente o más sostenible las fallas del sistema. En este sentido, las necesidades que detonan estas fallas en determinados lugares adquieren un poder amalgamante de organización y vinculación para coordinar la autogobernanza o autorregulación, es decir, decidir sobre cómo gestionar los recursos disponibles y nuestras relaciones de forma que sean sostenibles y sustentables. Por el contrario, en el lugar en el que desarrolla la investigación, un pueblo originario de la alcaldía Benito Juárez en Ciudad de México, las fallas, si bien evidentes, resultaban sostenibles sin la necesidad de hacer un llamado a la organización colectiva. Así, el mismo sistema permite y desarrolla ciertas prácticas, a la vez que niega otras en consideración al contexto, y agregaría también a las identidades a las que se adscriban o sean adscritos los sujetos sociales. No está de más decir que así como las dinámicas del cine han logrado insertarse y sostenerse en comunidades que han hecho sustentables sus dinámicas sociales a partir de ejercicios de producción de lo común, en otros espacios en los que coincide haber más recursos de la infraestructura, se dificulta la creación y sostenibilidad de otras dinámicas diferentes a las que sugiere el sistema. Esto me dirige hacia el último momento de mi participación, y es que para hablar de un sistema sustentable y sostenible se requieren recursos materiales e inmateriales que gestionar. En el contexto de la industria cinematográfica en México, sabemos que su sustento y sostén proviene en gran medida de los sectores capaces de gestionar los recursos públicos y privados, procurando también el sustento y sostén del mismo sistema que les hace gestores. En pocas palabras, una vez que se concibe como industrial el ritmo de producción cinematográfica en México, estas producciones dejan de ser sostenidas socialmente y pasan a ser sostenidas por la infraestructura del sistema. Por otro lado, en un reconocimiento de las fallas jerárquicas y asimétricas de la infraestructura en diversos periodos que en México dependen mucho de los cambios de gobierno, se han desarrollado estrategias y políticas culturales acotadas al cine para incentivar o posibilitar la producción, distribución y consumo cinematográfico a través de la existencia y oferta de cine nacional. Abro cita. Greta Thunberg señala que las industrias culturales pueden ser definidas como la constante evolución de un sistema de actividades de producción e intercambio cultural, sujeto a las reglas de mercantilización, en las cuales las técnicas de la producción industrial están más o menos bien desarrolladas, pero en el cual el trabajo es cada vez más organizado por el modo capitalista que opera a través de una doble separación. En este caso se destaca la creciente influencia del capital en la producción cultural, tanto en la toma de decisiones acerca de qué proyectos culturales deben ser reproducidos a escala masiva, como en el creciente control sobre los productos culturales. Y cierro cita. En concordancia con Marta Fuentes, quiero dar importancia a las políticas cinematográficas como pieza fundamental de las políticas culturales que buscan promover la diversidad cultural. Y es por tal motivo que considero relevante el potencial de la política cinematográfica o gestión cultural, tanto para reproducir dinámicas sociales imperantes como para crear nuevas, ya sea a través de los contenidos que promueve como en su hacer, es decir, a través de sus estrategias y políticas. Aquí quiero señalar la relación que el sistema capitalista neoliberal construye entre el proceso y el resultado, relación que tanto en contextos educativos como dentro del ámbito cinematográfico es dispuesto dentro de lógicas de clasificar, calificar y denominar el material resultante como un producto en términos comerciales y económicos. A partir de estas relaciones me surge la curiosidad por comprender cómo estos incentivos e iniciativas culturales condicionan las formas de hacer y apreciar los textos cinematográficos, inclinándose en la mayoría de los casos a sugerir dinámicas de producción y consumo que sostienen la idea del arte como producto y bien lucrativo, acentuando así las brechas que el mismo sistema ha creado si nos basamos en el hecho de que los recursos materiales e inmateriales se distribuyen de forma desigual y que las jerarquías que expresan las mismas instituciones y actores a través de sus relaciones sugieren formas de relacionarnos y proceder. Para esto he analizado convocatorias nacionales vigentes que comparten el objetivo de atender a la descentralización del cine o las artes a través de la promoción de sus usos en contextos educativos y la formación independiente, su relación desde esquemas y perspectivas diversas y la exhibición y preservación alternativa, colaborativa o comunitaria. Hablar sobre los alcances y efectos de estas estrategias para incentivar la producción y promoción del cine con los objetivos de descentralización, inclusión y diversidad mencionados demanda un análisis mucho más profundo del que tengo posibilidad de compartir ahora e incluso del que he tenido oportunidad de desarrollar hasta el momento. Sin embargo, a grandes rasgos y gracias a experiencias propias y otras varias compartidas por colegas, en las convocatorias y su ejecución se evidencia el peso del sistema en el que se diseñan a través de sus dinámicas y lógicas en términos de a quiénes se les otorgan los apoyos,
la necesidad de conocer y manejar el lenguaje y procesos burocráticos, que si bien complejos, no garantizan transparencia en todos los casos, pero repercuten que algunas personas o grupos con el perfil idóneo no puedan presentar sus propuestas, y finalmente los ritmos que impone el mismo sistema de base económica al determinar los tiempos en los que han de desarrollarse las propuestas una vez aprobadas. Pues es que estas, al estar acostadas al ejercicio del año fiscal, convocan en el primer trimestre, en el primer tercio o primera mitad del año, se toman entre 3 y 5 meses para publicar resultados, para luego facilitar los apoyos o estímulos entre 3 o 5 meses después, y debido a los procesos, bueno, todo esto debido a los procesos burocráticos, y mientras tanto se esperan los resultados antes de que acabe el año, ¿no? Ahora quisiera señalar, en consecuencia de lo que he desarrollado a lo largo de mi participación, que estas estrategias y convocatorias expresan y comunican incluso a quienes no participan de ellas las dinámicas sociales y recursos necesarios para ser candidatos. De nuevo, a quienes se les otorgan los apoyos, las necesidades de conocer y manejar el lenguaje burocrático y los ritmos de realización que finalmente terminan pareciéndose a los de la industria, pero que han de resolverse sin la infraestructura y recursos de la industria. A esto último se suma que los ritmos de realización impuestos por el sistema económico y sus regulaciones también pueden negar u obstaculizar los procesos de convivencia e intercambio durante el desarrollo de los proyectos, aquellos momentos en los que se podría explorar y experimentar las posibles respuestas a cómo vamos a afrontar esta situación común que generamos o que nos dispusimos en común a afrontar. Hablando en términos narrativos, bueno, esta pregunta hablando en términos narrativos del proyecto, pero también organizativos de la colectividad que los desarrolla. En ese sentido, mi intención no es criticar tajantemente estas estrategias e incentivos, sino, y por eso enfatizo, recalcar el potencial que tienen como posibles mediadoras o puentes, todavía no me defino muy bien cómo identificarles, entre el sistema y esas otras formas de hacer, más sostenibles por la colectividad social que procuran apoyar y promover a través de sus convocatorias. Lo que quisiera sugerir, retomando las fuentes hasta ahora citadas, es que los apoyos no se limiten a ser accesibles o facilitar recursos que gestionar para el desarrollo de un proyecto, sino sumar a la conformación de espacios de colectividad y posibilidades para la apropiación de los recursos, de tal forma que los grupos que formen parte de estos creen sus propias dinámicas de sustentabilidad y sostén. Con base en esto, considero que las convocatorias también trazan una dirección para el aprendizaje y para el desarrollo formativo, no solo en términos del desarrollo de un proyecto cinematográfico, sino también sobre cómo han de ejecutarse estos proyectos en el sistema en el que nos encontramos inmersos y que señalamos y analizamos desde la academia, en los descansos de un rodaje, conforme nos acercamos a la fecha límite de alguna entrega, e incluso desde el interior de las instituciones. Espero que estas reflexiones nos sugieran otras formas de percibir la gestión cultural como mediadora de la apreciación, la creación y la concepción del cine desde lo social, lo colectivo y lo colaborativo. Y bueno, esa es toda mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla? Gracias. Bueno, pues muy disciplinados los compañeros, realmente muy en tiempo, ¿no? A Diana le sobraron unos 3 minutitos. Eso es algo inusual en este tipo de eventos, por lo menos en los que yo había participado. Bueno, pues me toca a mí, ¿no? No voy a presentarme como se suele hacer. Creo que van a poner mi ficha curricular en el chat. Yo te presento. No, o sea, más bien yo pienso que Tenemos no. 3 minutitos que Diana nos regaló. Ok, bueno, preséntame, Jackie. Bueno, pues ahora le toca la palabra a Luis, que es un amigo muy querido, exegresado del entonces CUEC. Y bueno, Luis va a presentar la ponencia, ahorita les digo, lo tengo por acá. Luis, la materia Técnicas de Investigación para Estudiantes de Cine. Él es egresado, como ya les había comentado, del CUEC o ENAC, generación 1996. Y de Letras Hispánicas del UNAM también. Ha escrito más de 400 guiones para TV UNAM, Canal 11, Canal 22, OCMA, que hoy es el SPR, Canal 14,
Uno TV y Clio Televisión. En el ámbito académico es investigador cinematográfico, miembro fundador de Sepancine y tiene 22 años de experiencia en docencia cinematográfica. Ha participado en diversos congresos, seminarios y coloquios del medio cinematográfico. Escribe análisis cinematográfico en el diario digital Arena Pública, en el blog Cinetlán. Adelante, Luis. Bueno, muchas gracias. En realidad, yo lo que voy a hacer es platicarles mi ponencia. Se las voy a platicar porque, bueno, yo tengo este problema de que cuando empiezo a escribir, pues no, me cuesta mucho trabajo ser sintético, ¿no? Y entonces, pues es demasiado extensa, pero creo que platicada, pues va a estar muy bien. La reflexión que tengo que hacer, y yo creo que es yo sí creo que es importante porque tiene que ver con la idea de revolucionar los esquemas curriculares de las escuelas de cine actuales. En la primera parte de la ponencia, que les compartiré el link para que la revisen en extenso, lo que hago es ver cómo se consolidaron las escuelas de cine en México, ¿no? Entonces hago pues una historia de esta circunstancia. Resulta que en los años 50 hubo una generación de cineastas jóvenes, de jóvenes que querían hacer cine, pero que en realidad no tenían ninguna oportunidad o posibilidad de hacerlo por circunstancias políticas de la propia industria, ¿no? Entre estos jóvenes había uno llamado Manuel González Casanova. Don Manuel, en realidad, bueno, el joven Manuel González Casanova, además tenía filiación comunista. En aquel entonces esto era muy importante, y tenía ideas, ya había explotado en el mundo del neorrealismo italiano, y tenía ideas progresistas sobre la exhibición cinematográfica. Entonces él inicia su carrera en el cine, vamos a decirlo así. Bueno, inicia desde niño, pero ya digamos que profesionalmente, por llamar de algún modo esto, profesionalmente en la exhibición, a partir de los cineclubes, ¿no? Un movimiento de cineclubismo que él mismo organiza, coordina, fomenta y hace crecer hasta que llega a una devaluación que extermina todos los cineclubes que se habían erigido, excepto el de él, que se llamaba Cineclub Progreso. Pero luego él y su familia, que es muy famosa, muy connotada, ¿no? Los González Casanova, se insertaron en la Universidad Nacional. Él ingresa a la carrera de literatura dramática y teatro. De hecho, él pertenece a la primera generación de esta carrera cuando se funda, que tenía 5 estudiantes, por cierto. Pero también él en la UNAM, pues conserva su programa cinematográfico. Como es muy entusiasta y muy trabajador, porque de hecho eso es parte muy importante de esta historia, pues la UNAM le empieza a abrir espacios, ¿no? Espacios administrativos, por decirlo así. Se crea una especie de oficina que luego se va a transformar en el Departamento de Actividades Cinematográficas, y de forma informal, don Manuel trata en la UNAM de fundar 2 instituciones. Bueno, las funda, primero informalmente y después formalmente, que son la Filmoteca de la UNAM y el CUEC, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Ahora, para formar el CUEC, o sea, para realizar esta constitución oficial del CUEC, la UNAM le paga a Manuel un viaje por el mundo, vamos a decirlo así, o alrededor del mundo, a diversos países. Va a Sudamérica, va a Brasil. A él le gustan mucho las escuelas de cine precisamente de Europa del Este, y sobre todo la escuela polaca, la escuela checoslovaca.
hay que entender que en los años 50, pues prácticamente, o sea, no había internet y no había difusión, y si querías conocer los programas de otras escuelas de cine, pues tenías que ir. O sea, no había otra forma de hacer esto profesionalmente más que ir a los países, hablar con las personas directoras de esas escuelas, ver si te prestaban los planes y programas de estudio y sus ideas curriculares. Y entonces hizo esto muy seriamente, don Manuel. Estuvo un año, de hecho, compilando todos estos materiales para crear, digamos, formalmente el CUEC. Ahora, el CUEC no nace como una carrera universitaria, esto sí es muy importante entenderlo. O sea, la idea inicial del CUEC era más bien más parecida a una carrera técnica. Es decir, una formación en el hacer. ¿Cuál es el objetivo curricular o de la currícula que él se plantea en ese momento? Pues hacer cineastas, o sea, hacer gente que haga cine. Se centra en la producción cinematográfica, ¿no? Y esto sí, sigue, o sea, de hecho, hasta nuestros días continúa esta idea curricular en el CUEC y en muchas escuelas de cine en México. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Es decir, ¿cuándo se nos ocurre que cine sea una carrera, ¿no? Profesional y no solamente una carrera técnica o un elemento técnico? Pues ya eso es ya bastante contemporáneo y de hecho podríamos decir que es prácticamente hasta el periodo neoliberal. Esto pues es una paradoja porque el neoliberalismo pues lo que quería en realidad era más bien lo contrario, ¿no? Es decir, desaparecer la idea de carrera profesional para tener más técnicos o todo este gran debate que hay sobre la formación en competencias, ¿no? Siempre hay que recordar que el gran proyecto de Salinas, de educación en México es CONALEP, ¿no? Que es el CONALEP el que innova primero en México toda la concepción de la formación por competencias. Entonces, bueno, eso también ha hecho bastante daño en la educación pública del país. Pues bien, el CUEC un poco a contracorriente, lo que intenta a partir de los años 80, luego 90, es en realidad que este centro de capacitación, porque luego se va a fundar el CCC, y el CCC en realidad copia el modelo del CUEC, o sea, es decir, no es exactamente igual, no es lo mismo, pero curricularmente sí. O sea, de hecho, en su nombre lleva el hecho de decir centro de capacitación para el trabajo, o sea, centro de capacitación para hacer cine, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de este como origen? Porque muchas otras escuelas de cine van a copiar o imitar estos modelos de las escuelas más importantes o dominantes, no solo de México, sino en cierta forma de un gran sector de América Latina, ¿no? Pues la consecuencia es que en estas escuelas se piensa poco, se estudia poco el cine, ¿no? Entonces, bueno, esta ponencia surge a partir de que yo entro a un proyecto curricular diferente en una escuela privada que se llama Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, en la cual Fernando Flores Alvarado, que también conoce bien Jacqueline, un personaje interesante, con mucha visión y muy buena dirección, crea realmente una carrera de cine y televisión. O sea, ¿por qué digo que crea realmente una carrera? Porque se olvida de esa parte de la cuestión de la capacitación, de la cuestión técnica, ¿no? Y crea un cuerpo curricular en donde en primer semestre tienen precisamente los cineastas o aspirantes a cineastas clases de investigación. Y esto sí es realmente muy importante porque, bueno, yo también comparando con mis otras carreras y con carreras que he conocido de otras personas, siempre en el primer semestre, pues tienes esa clase de metodología, ¿no?
esa clase en donde te enseñan a hacer un trabajo de investigación, ¿no? A hacer fichas, a organizarlas, a plantearte un problema. El hecho ya de plantearte un problema de investigación es algo bastante complejo y algo importante. Yo en algún momento llegué a pensar que todos en la prepa lo habíamos hecho. Yo soy del CCH Naucalpan. Obviamente la UNAM pues es un oasis, ¿no? Es decir, las demás prepas del país no son la UNAM. Y en muchas de ellas no hacen los chicos trabajos de investigación con cierta seriedad metodológica, ¿no? Entonces, yo sí creo que, primero, cuando a mí me plantea Fernando Flores este nuevo proyecto curricular, pues yo tuve mis dudas, ¿no? Porque yo provenía de la formación del CUEC. Y sí me ponía a pensar cómo podía ser yo que alguien que quiera hacer cine, pues se pusiera a leer, ¿no? A leer, a hacer fichas y a redactar un trabajo de investigación. Sin embargo, impartí esta materia 12 años y realmente me llevó a darme cuenta que sí era algo muy, muy relevante. O sea, además, Fernando Flores propició que todas las materias se vincularan y entonces los alumnos tenían que incluir en sus carpetas de producción un proyecto de investigación, ¿no? Que era el de mi materia, y entonces tenían de alguna manera que vincular sus trabajos de primer semestre, sus trabajos audiovisuales, con la investigación. Bueno, esta es la primera parte de mi ponencia. Ahora, en la siguiente parte de mi ponencia, pues ya me pongo un poco a reflexionar sobre esta relación entre investigación y cine. Y lo que ocurre o lo que resulta es que en realidad el gran cine siempre viene cargado con proyectos de investigación. Y no es, hay una relación obvia, digamos, entre cine e investigación, que sería en torno al guión, ¿no? O sea, el contenido. Esa relación es muy evidente y pues muchas grandes películas tienen grandes proyectos de investigación o provienen de grandes proyectos de investigación. Pero en realidad el cine nace como un proyecto de investigación. O sea, lo que propicia el nacimiento del cine desde sus orígenes es el pensamiento científico o la investigación científica, ¿no? ¿En qué? Pues en la tecnología, en la tecnología fotográfica, en la tecnología cinefotográfica, o sea, de las cámaras propiamente Luis, dichas. ya ve concluyendo. Y bueno, hay dos elementos a considerar entonces. La investigación se refleja en las películas en primero como una estética, es decir, hay una importancia de la investigación en la película o un impacto de la investigación en la película como un valor estético y que además se vuelve evidente. El gran ejemplo que pongo pues es 2001, que se crea mano a mano Stanley Kubrick con la NASA, ¿no? En donde en realidad toda la película está cargada de valores de investigación, por decirlo así, ¿no? Pero también hay un impacto ético de la investigación en el cine y en el cineasta. Y ese impacto ético es el pensamiento crítico, que yo creo que es lo más importante y que es algo que ha adolecido el cineasta mexicano joven, ¿no? Que se ha formado en el pensamiento crítico un poco más empíricamente o por historia de vida, por trayecto de vida, por circunstancia, pero la escuela cinematográfica no está formando a los estudiantes en el pensamiento crítico y creo que sí habría que hacer un replanteamiento de todos los currículums de las escuelas de cine para que estas escuelas creen cineastas que se formen también en el pensamiento crítico. Y esta es la ponencia. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a continuar con una interacción
que puede ser una interacción entre los participantes. No sé si alguien tenga una pregunta, un comentario, alguno de los panelistas. Bien, Jackie. Gracias. Voy a poner mi... Espérenme tantito. Ay, ahí estoy. Bueno, gracias a Diana, Rodrigo, a Luis por sus intervenciones, muy buenas las tres, reflexivas, críticas. Quisiera comentar algo sobre Diana y luego otra cosa que quizá vincule a Rodrigo con lo que propones Rodrigo y Luis. Bueno, de Diana, pues sí es un tema muy importante que en este congreso, por lo general los congresos tienen la característica, la cualidad de que si bien hay una diversidad de propuestas y pensamientos, también hay ejes comunes que sin haberlos propuesto del todo, se van dando a lo largo de las sesiones, y uno de ellos en este Sepancine 21 es la necesidad de pensar otros cines desde las colectividades. Ha sido ya algo que es muy persistente aquí y en otros grupos también es una necesidad urgente desde la investigación, desde el análisis, desde la creación. Y bueno, esto que tocas tú, Diana, sobre las convocatorias, pues es bien complicado, ¿no? Porque lo que se puede percibir es que si hay muchos grupos, de pronto no, en otra ponencia de ayer comentábamos que sí hay muchas propuestas, pero a veces no es tan fácil llegar a ellas porque tampoco hay repositorios que nos permitan ver todas esas posibilidades audiovisuales. Y un asunto que quiero comentar, no sé si estés de acuerdo con ello, es que uno de los problemas es que todas estas convocatorias también están cooptadas por solo algunos grupos que hacen de creación, que de alguna manera sí logran analizar y por consiguiente proponer alternativas para esas convocatorias a partir de los temas eje, que son los temas importantes para una nación, para el mundo, para la nación, para esa convocatoria, y que por lo general son temas, por ejemplo, de medio ambiente, feminismos, y entonces pasa lo que pues de toda la vida, ¿no? O sea, no llegan aquellas pequeñas propuestas de los colectivos porque están quienes deciden en esas convocatorias, pues forman parte de los propios grupos. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque justo es, bueno, ya están las propuestas, pero ¿cómo hacemos como alternativas para que eso pues fluya de otra manera? Está complicado, ¿no? Y bueno, pues sí, es una reflexión importante a partir de lo que tú nos propones. Y bueno, para Luis y para Rodrigo, pues sí, y Luis lo conoce perfectamente cómo es este contexto de las escuelas de cine, la misma SILEC que convoca a varias de las escuelas del mundo, de las más importantes del mundo. Si se hace una revisión de las escuelas que están incorporadas, pues básicamente todas están hechas para el hacer cinematográfico, lo cual no está mal, pero hay algunas que dependen, como es la ENAC, de una universidad como es la UNAM, donde efectivamente el cine, y esa es una reflexión que habría que fomentar en diferentes ámbitos. El cine es muy importante que se haga cine, pero el cine va más allá de hacer cine, porque el cine es apreciar el cine, y quienes aprecian el cine son millones de personas más de las que hacen cine. Y esas millones de personas más que hacen tienen necesidades a través de las cuales por las cuales se acercan al cine, y además con diferentes necesidades como la que propone este congreso, que es la enseñanza. Entonces, digo que esto, que haría mucha falta la investigación y el conocimiento cinematográfico,
se podría vincular a la propuesta de Rodrigo, porque precisamente el análisis cinematográfico es, como decías, un medio a través del cual se pudiera vincular a la creación, precisamente para llevar a la creación a todas esas otras posibilidades, porque mucha gente que ha estudiado cine, lo sabemos, pues sí se dedican a hacer algo de los aspectos de la cinematografía, pero también se dedican a enseñar cine y también a promover otras alternativas del cine, como el análisis cinematográfico. Entonces, a mí me parece que esto que propones, Rodrigo, pues de suyo se hace, ¿no? Me parece que quienes enseñan cine, como son las y los maestros, por ejemplo, aquí del INAC o del CCC o de cualquier otra, del SEC, de cualquier escuela, pues por supuesto que utilizan como su medio básico las películas para analizar. No sé si te refieras más bien a que se haga con esta idea de la prescripción un análisis, pero con cierta forma de hacer análisis muy sistematizado y más bien especializado para acercarse a esas películas, de tal manera que eso trascienda hacia un conocimiento, como dice Luis, de conocimiento e investigación cinematográfica para cineastas. Y gracias por sus aportaciones. Bueno, antes de responderle a Jacqueline, quisiera leer una pregunta que está aquí de Rafael González Bolívar para Rodrigo y para Diana. Dice así: pensando en aquellos realizadores que aprenden el cine directamente en el oficio, es decir, fuera de la academia, ¿consideran que el ejercicio de un esquema de producción en particular, sea industrial, comunitario, educativo, participativo, etcétera, suponga la asimilación mediante oficio o ejercicio de una prescriptiva particular para la puesta en escena, la puesta en cámara o la puesta en común, al menos cuando los procesos de realización no involucran un análisis reflexivo sobre la forma, sobre el bagaje y sobre el how-to o manera de hacer durante el ejercicio del oficio, ¿no? Esta es la pregunta de Rafael González Bolívar. Y yo voy a hacer también algunos comentarios sobre las ponencias. Bueno, justamente yo tuve la oportunidad de asesorar una tesis de licenciatura que era sobre el cine de Wes Anderson, ¿no? Llega el muchacho que quiere hacer su tesis de licenciatura y dice, bueno, yo quiero analizar el estilo de Wes Anderson, ¿no? Le digo, bueno, sí, pero ¿de qué película? ¿Qué? Dice, no, todas las películas. Y bueno, eso da un poco de risa cuando tienes cierta experiencia. Le digo, bueno, ¿por qué no trabajamos una película y vemos, ¿no? ¿Cómo avanzas? Y pues como se tardó mucho, pues dijo, no, solo va a ser una película. Digo, bueno, sí. Entonces fue la primera, que se llama Bottle Rocket. Y luego, como era mucho trabajo, le dije, bueno, ¿por qué no solo una parte de la película? Y bueno, al final fue sobre el final, ¿no? De la película. Y así fue ese proceso, pero tiene que ver con esto que tú anotabas, Rodrigo, de la visualidad, también como prescriptiva, que curiosamente fue la ponencia de Jacqueline en el Congreso, ¿no? Ayer. Y esta prescriptiva tiene que ver también con el canon. Entonces estas relaciones a mí se me hacen a veces muy interesantes, ¿no? Por lo general me pasa que cuando expongo y coincido que está Rodrigo, Ajá. tenemos unos parecidos. Muy bien. Y bueno, pues es un proyecto muy interesante, Rodrigo, que yo creo que no tiene una solución, sino que hay tantas como personas cuando se ponen a enseñar cine, ¿no? Y la ponencia de Diana a mí me remitió a muchas ideas bonitas, ¿no? Por ejemplo, me preguntaba sobre las bibliotecas de aula, que en las primarias se supone que hay libros de acceso a los alumnos, ¿no? Y pues no sé si haya películas, o sea, no sé si eso exista o persista, o sea, es decir, algo que yo he lamentado mucho es este Día del Cine Mexicano,
porque para empezar lo hicieron en una fecha que no es escolar, ¿no? Entonces, y tampoco está incorporado a la SEP, está incorporado a los programas de clases. No hay una valoración del cine como este tesoro cultural que es, ¿no? Y yo creo que para dar respuesta un poco a lo que tú planteas, Diana, y también lo que te plantea Jacqueline, creo que la única forma en que vamos a rescatar el cine realmente es haciendo nuestros propios proyectos comunitarios, ¿no? O sea, creo que ya tenemos muchas herramientas para hacerlo. Yo tuve la oportunidad de entrevistar al jefe de Cinépolis en un artículo que publiqué, de hecho, pero hay una pregunta que no publiqué, no quiso el editor que se publicara, en donde yo le preguntaba que qué consejo le daba a jóvenes que quisieran emprender en la exhibición, y él decía, no, pero ¿para qué emprenden? Cinépolis puede ir a cualquier comunidad, ¿no? Sin embargo, no es verdad, es decir, si vemos la estadística de IMCINE, este libro que publica cada año, ¿no? Hay estados de la República donde a la mayoría de las personas del estado, pues les toma 3 o 4 horas ir a una sala de cine, o sea, es decir, no tienen las salas de cine cerca, solo en las ciudades capitales o en algunas ciudades grandes de esos estados. Entonces, ahí también nos hemos concentrado mucho en la producción, nos hemos concentrado mucho en el hacer películas, pero no hay realmente buenos proyectos de acercar las películas a las personas en las comunidades. Y yo creo que hacen mucha falta proyectos como el Cine Tonalá, proyectados a Ecatepec, a la Sierra de Puebla, a Huachinango, no sé, o sea, a los lugares donde la gente necesita acercarse a esas propuestas cinematográficas también comunitarias, que hablen de sus vidas, de sus personas, de sus conflictos. Y bueno, pues eso me hizo reflexionar tu ponencia, Diana, y ahora sí, pues les doy la palabra. No sé si alguien más tenga alguna colaboración antes de que vuelva a hablar primero Rodrigo y luego Diana. No, bueno, venga Rodrigo. Bien, bueno, a lo mejor hubiera sido más pertinente que comenzara Diana, porque también ya no me quedó claro cuáles eran las preguntas, entonces trataré de conectar cosas, sobre todo porque me parece que la reflexión inicial iba orientada a Diana, pero si nos vamos a la que nos plantea Rafael, me parece muy interesante, porque creo que podemos conectar cosas, y justamente mientras Diana exponía, me quedaba yo pensando, bueno, dentro del marco de la prescriptiva, la prescriptiva de la que hemos hablado aquí y que siguiendo lo que se decía sobre lo que propuso Jacqueline de lo canónico, donde me atrevo a decir que no solo hay películas canónicas, también hay prescriptivas canónicas. Por ejemplo, este manual de las 5 claves de la cinematografía, hasta donde yo sé, sigue siendo muy utilizado en las escuelas de cine para tratar ciertos aspectos técnicos. O por ejemplo, el arte dramático, este libro de Lajo Segri, es otro que se utiliza bastante. Y quiero pensar que así como en las escuelas de comunicación enseñamos periodismo con ciertos libros canónicos o enseñamos producción audiovisual con ciertos libros canónicos, con ciertas películas o ejemplos canónicos, algo similar pasa. Pero ¿qué pasa con el cine comunitario? Hay ese libro canónico, hay esa perspectiva canónica, y ahí es donde creo que se justifica el intento de respuesta que estamos sugiriendo y también la pregunta que plantea Rafael. Quizás valga la pena ver el cine comunitario, tratar de entender qué despliegue visual, audiovisual nos propone y sistematizar ese conocimiento para sugerir cómo se podría hacer ese tipo de cine u otro diferente. Y es aquí donde viene la clave del asunto, que estoy de acuerdo con Rafael en su pregunta, que implica un problema y que me lleva a Cronenberg cuando alguna vez señaló que si se quiere hacer cine, no hay mejor forma que ver películas y ver muchas películas y a partir de ellas después tomar la cámara, tomar esos referentes y empezar a construir películas. Es decir, no hay mejor escuela, y quizás esa era la tesis de Jacqueline, que mirar películas porque ellas mismas son una didáctica. Entonces yo las veo más bien como repertorios formales, sobre todo partiendo de esta idea, y por eso jugué con la imagen de Cate Blanchett de la película Manifiesto, que como ustedes saben originalmente fue una instalación en 13 canales y después se convierte en una película de nada es original, ¿no? Esta idea de que
en la construcción de cualquier expresión, no solo el cine, generalmente tenemos referencias, influencias, etcétera, y digamos, para dar una respuesta contundente a Rafael, yo parto de la idea de que, en efecto, a veces mirar cine y imitarlo o tomar los recursos del cine y comenzar a experimentar con ellos nos va llevando a una poética propia, a una forma de construir esa audiovisualidad con base en nuestra propia práctica y experiencia. Y de ahí que es muy importante a veces complementar la prescriptiva con lo no prescriptivo, ya que en la prescriptiva vamos a encontrar lo canónico, la continuidad, la convención, y fuera de la prescriptiva, o sea, en las películas, es posible que encontramos los estilos, las autorías, las posturas personales, las políticas de autor, las éticas, etcétera, que no aparecen en esos manuales. Y de ahí la importancia de, aunque no sea un ejercicio tan sistemático, tratar de sistematizarlo un poco con el análisis del cine para que podamos convertirlo en un mecanismo de expresión. Entonces, esa sería como la idea, y sí creo en lo que planteó Rafael, que eso sucede, ¿no? Que se puede llegar a un cierto esquema para ejercer la realización de cine a partir de una toma de las herramientas. De hecho, pensando en la versión que nos contó Mark Cousins de la historia del cine, él decía que fundamentalmente el origen del mismo fue la experimentación, ¿no? La experimentación con la técnica, dice su capítulo 1, donde se tomaron los instrumentos y se empezó a experimentar. Y retomando, por ejemplo, el cine comunitario, me da la impresión de que a veces así funciona, ¿no? Toman los instrumentos, comienzan a experimentar con ellos en colectivo, en diálogo, pensando en lo que nos contó Diana y como creo haber entendido la ponencia que nos propuso, y que eso detona la creatividad. Entonces, no otra cosa sino eso, ¿no? Tomar las películas, tomar los instrumentos para que detonen la creatividad. Bien, a ver si no me pierdo, igual creo que ya todas las ideas que han compartido como que nos van dando respuestas a todos y todas. Ahora, como por dónde empiezo. Bueno, por un lado es como pensar las convocatorias, es decir, también pues todas estas inquietudes vienen de experiencias propias y bueno, es como un poco sí sentir, es decir, bueno, nosotros tenemos como un gran vínculo con la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, por poner un ejemplo, donde hemos tenido la posibilidad de pues facilitar talleres, sobre todo porque pues ellos afortunadamente, digamos, están bien equipados, cuentan con cámaras, pero sí hay como el hecho de que las mismas, en este caso, cámaras o el equipo técnico para la producción audiovisual esté resguardado por la universidad, por mucho que sea propio o que sientan que es común, más bien, que es un recurso común, esa brecha, o sea, como que hay cierto temor de tomar los bienes que son comunes, ¿no? Entonces, por ese lado, pues vamos, sí consideramos, o sea, cómo hacer que los mismos apoyos, o sea, esa es como mi inquietud, hacer que los mismos apoyos y las mismas recursos que en teoría ya están disponibles, pues puedan en efecto ser pues apropiados, ¿no? Por las personas a las que en teoría busca beneficiar, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, y un poco como en esa misma línea, también en la experiencia que hemos tenido, incentivando que algunas personas con las que conocemos, con las que tratamos, se apliquen a ciertas convocatorias o nosotros mismos aplicando a convocatorias, sobre todo de exhibición y de formación independiente, pues sí es un poco darnos cuenta que, pues de nuevo, estas convocatorias nacen del mismo sistema y querámoslo o no, al final nos obligan a ir a su ritmo, ¿no? Y a ir a su paso y responder a sus propias agendas. Entonces, en ese caso o en ese sentido, pues nosotros siempre estamos como haciendo uso de la retórica, negociando, ¿no? ¿Cómo podemos, o sea, si nosotros estamos, digamos, en campo,
y estamos hablando de Tabasco y ahora que mencionaban, ¿no? De cuántas personas realmente tienen la oportunidad de ir al cine o a estas salas públicas, y no solo se limita a la cuestión de distancia, sino también una cuestión económica, ¿no? La semana pasada estuvimos exhibiendo en una biblioteca pública en un poblado de Tabasco, y la responsable del espacio regañó como a los niños, como es que ustedes nunca han ido al cine, no saben cómo comportarse, y todos, no. Entonces, pues es un poco cómo hacer estos espacios propios, incluso el espacio que se dispone para ver cine, cómo se hace propio, ¿no? Desde el mismo público. Pero bueno, ya me desvié un poquillo, pero es eso, ¿no? Es como mucha negociación de quienes queremos hacer estos proyectos y empujar este tipo de iniciativas. Y sí, y ahí sí, pues no sé, ahora hasta lo siento como bastante ingenuo, ¿no? Esperar o creer que las mismas convocatorias que parecen o aparentan ser muy bien intencionadas, tengan también como esta visión de cómo hacer también, cómo colectivizar o cómo hacer que nuestras convocatorias ayuden a colectivizar estos recursos, ¿no? Materiales o inmateriales. Tal vez sí, o sea, muy probablemente termine siendo responsabilidad nuestra, ¿no? De quienes proponemos estas actividades o quienes proponemos estos proyectos, pero pues es muy difícil, ¿no? También empezar a hablar de cuestiones como de centro, periferia, porque las comunidades también están haciendo cine, ¿no? Y es un poco, y ese cine cómo llega a otros espacios, ¿no? Ese cine cómo llega a Cinépolis, no sé, ¿no? Estoy tal vez como divagando mucho, pero sí es un tema para mí muy, muy complejo, ¿no? Entonces, de momento ahí la dejo, no sé si acaso respondí, pero gracias. Bueno, Jacqueline, te levantaste la mano primero. Y justo por lo que dice Diana, que bueno, esta es más bien ya como una charlita aprovechando que hay tiempo, porque justo lo ponías en tu exposición, esta línea de tiempo, que conocemos muy bien Luis y yo como guionistas, que es horrorosa, porque, y que tiene que ver con esto, ¿no? Que, o sea, hay grupos, por ejemplo, los que comentas, cine indígena, que en sus tiempos hacen sus propuestas, que no van a poder responder a estos otros tiempos tan industriales, que la mayor parte del tiempo se va a lo administrativo para que se acepte un proyecto, y luego empieza la hechura en la producción, donde te dan un tiempo mínimo. Por eso comentaba que Luis lo conoce muy bien, con sus 400 guiones que ha hecho para televisión. Yo también he hecho varios. Y te dan un tiempo muy corto, que además tienes que ajustar tu creatividad a esos tiempos. O sea, ahí es donde ves la realidad de la producción y cómo es. Entonces, si nosotros que conocemos esa realidad porque vivimos en ella y estamos en lo centralizado, permítanme porque sucede eso, ahora pensar en quienes están en esas otras realidades donde, como dicen, no hay cines o se manejan en otros tiempos, pues son imposibles esas convocatorias. Tendrán que ser otras convocatorias donde solo esas personas con esas características, en todo caso, tuvieran los apoyos. Bueno, ahora tomo la palabra. Yo creo que hay que aprender de las lecciones de la modernidad, ¿no? Y lo que realmente ha estado ocurriendo, pues es que la sociedad civil es la que está empujando todas los cambios o las transformaciones en nuestro mundo. O sea, el movimiento feminista, los movimientos por ciertos derechos sociales, discapacitados, étnicos, etcétera, etcétera. Entonces, pues es organizarse y ponernos a hacer. Ahora, a veces pensamos que se necesita más dinero del que realmente se necesita para hacer las cosas. Y creo que lo comentaste en tu ponencia, me parece, Diana, que en realidad lo que hay que hacer es con las propias comunidades hacer las cosas. O sea,
entregarles los proyectos, ¿no? O yo tuve muchas experiencias bonitas en el documentalismo. Por ejemplo, hice algún programa sobre infraestructura escolar, en donde fuimos a algunas escuelas indígenas que fueron levantadas por la comunidad completamente, o sea, toda la escuela, desde los cimientos, levantadas no solo aportando recursos, pues, sino aportando trabajo, o sea, la construyó la comunidad completa, la escuela, y la cuidan, porque pues es suya, les costó a todos, ¿no? ¿Para qué? Para que estudien sus hijos, o sea, hay que construir estos espacios igual, desde la sociedad civil. A veces suena también un poco romántico, pues quién se va a poner a trabajar en eso y todo, pero bueno, yo realmente no, o sea, sí han puesto atención a lo que ha ocurrido en este gobierno, pues lo que en realidad se ha reducido son los recursos económicos para hacer cosas, ¿no? Quizá se han ampliado algunos proyectos sociales, incluso algunos proyectos artísticos, sociales, comunitarios, pero no se han ampliado los recursos, y eso pues ha ocasionado que en realidad se trabaje poco, y sí hay que concentrarse mucho en estos temas. Y finalmente decir que con Jacqueline y yo compartimos una experiencia pesadillesca haciendo telesecundaria, ¿no? Los guiones de telesecundaria, que es un proyecto padrísimo, hermoso, porque es una secundaria que llega a lugares donde no hay escuelas, no hay, o hay un solo profesor multinivel, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, escribir eso, pues sí fue todo un dilema. Voy a leer algunos de los comentarios que aparecen aquí. Mario dice, hay lugares en la República Mexicana que no hay cines, por ejemplo, en algunos pueblos mágicos. Rodrigo Martínez dice, y mientras tanto la autoridad cultural continúa con el centralismo y abre sede de Cineteca Nacional en Chapultepec. No, va a abrir una Cineteca Nacional en el CNA, me parece que a 10 minutos de la otra Cineteca Nacional. Bueno, por lo que leí, ese era el proyecto, ¿no? Rafael te da las gracias, Rodrigo. Dice que aprecia tu respuesta. Siento que se requieren más convocatorias de exhibición y producción, que se propongan, llamen o convoquen desde lo común, en respuesta a un contraste de las convocatorias que ofrece el Estado, las instituciones académicas y los privados. Por supuesto, yo concuerdo, Rafael. Ahorita le doy la palabra otra vez a Rodrigo. Royden dice, en todos los casos, de lo que se trata es de propiciar la apropiación del medio y cómo incentivar su uso creativo para los fines de la comunidad, sea de aprendizaje en estudiantes universitarios o los de quienes hacen una película comunitaria. Por eso es tan difícil la lectura externa para la creatividad y la gestión. Y sin embargo, yo que también he consumido muchas de estas producciones, llegan a hacer cosas maravillosas realmente. Mario comenta, uno de los problemas no es la realización de un proyecto o película, sino la distribución. Bueno, ahí pues hay un montón de cosas, ¿no? Bueno, te cedo otra vez la palabra, Rodrigo, por si quieres hacer alguna acotación. Muchas gracias, Luis. Bueno, más que acotación, me gustaría plantearles justamente preguntas que surgen de las inquietudes que ustedes señalaron. Y bueno, qué bueno que aclaras lo de la Cineteca también del sur. Es decir, observen, a un semáforo de la Cineteca Nacional van a tomar las instalaciones de un ahora extinto Cinemex para poner otras salas de la Cineteca Nacional. O sea, la Cineteca Nacional tiene 2 instalaciones en el sur de la Ciudad de México y utiliza el apellido Nacional. Y además está el proyecto en Chapultepec, que todavía no está listo, sino que está en desarrollo. Lo abrirán en el paso de unos 3 a 4 años en adelante, si es que no hay alguna anomalía como las que suele haber en la historia de nuestra infraestructura cultural. Pero bueno, justamente pensando en las ponencias, en su exposición, Diana mencionó la idea de lo común.
Es un criterio que conceptualiza, ¿no? Y habla de algunas nociones que a mí me parecieron muy reveladoras porque me sirven para entender el concepto, ¿no? Esta idea de las tramas asociativas, de las relaciones sociales de colaboración, de producir imágenes en interacción, ¿no? Y donde haya diálogo, negociación, y algo que me agradó mucho, ¿no? La autorregulación y también el hecho de que es posible enfatizar la autonomía. Y aquí me quedo pensando en algunos de esos libros que hemos leído sobre el cine y cómo hacerlo y cómo se produce. Un cineasta justamente que vino de la región a la que se refirió en su ponencia Luis, ¿no? El este de Europa, un polaco, Edward Mitrik, aunque tuvo también nacionalidad americana, escribió un libro muy bonito que se llamaba Cine, Concepto y Forma, y tenía un capítulo que se llamaba El cine es un sustantivo colectivo, con esta idea de que todo cine, para él, era producto de la colectividad. Estaba un poco en contra, evidentemente, con esta idea de la noción de autoría y sobre todo de que el director o la directora fueran los autores de las obras. Decía él, los editores a veces somos los encargados de los procesos creativos. Más allá de que queda claro que su libro era una defensa de la edición, ¿no? Del arte del montaje, me parece, en esa parte, la idea de sustantivo colectivo me parece pertinente. Y ahí yo preguntaría a Diana, ¿no este concepto de lo común no nada más debería ser un aprendizaje, un principio que rigiera al cine comunitario, sino también un principio que rigiera la producción de cine en general, industrial, no industrial, con finalidad científica, artística, educativa, didáctica? A mí me parece que aquí hay una posibilidad de cambiar enteramente la poética histórica y la política del cine. Lo dejo como una pregunta para tu caso. Y en el caso de Luis, precisamente me parece interesante lo que ya no te alcanzó el tiempo, me parece, que es la parte de la investigación como valor estético y la investigación como impacto ético. Es decir, cómo el investigar nos puede llevar a construir una estética y una ética. Entonces, yo aquí me preguntaría si no ética y estética en este ámbito del cine como resultado de la investigación son en estricto sentido una condición inherente la una a la otra. Esto me lleva a pensar también en nuestros referentes canónicos, uno que recientemente falleció, de hecho, que es muy famosa sus frases acerca de que mover una cámara de una forma podía implicar no solo una solución de estilo, sino también una solución de ética. Como, por ejemplo, se me ocurre que el uso del campo y el fuera de campo muchas veces es un mecanismo para representar con ética ciertas situaciones límites del humano. Entonces, al hablar tú de ello, ¿podrías decir que están implicados? ¿La investigación para cine incide en lo estético y lo ético precisamente porque son inherentes el uno al otro? ¿O vas por otra parte? Gracias. Bueno, antes de yo responder, te cedo la palabra a Diana para otra ronda de participación. Gracias, Luis. Sí, bueno, y ustedes disculparán, escribí mi ponencia porque me cuesta luego mucho como estructurar las ideas, pero bueno, son como dos cosas. Por un lado es que lo presenté tal vez de una forma muy dicotómica en mi ponencia, pero lo común no se vive igual, digámoslo así, en una zona urbana, una zona rural o incluso en una zona periurbana, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? De que, por ejemplo, nosotros desarrollando proyectos en zonas, digamos, rurales o alejadas, incluso de la periferia, por ejemplo, ahora que te piden para todos los proyectos facturas, pues allá no puedes tener factura de nada, ¿no? Pero por otro lado hay otras formas de gestión y de organización que resultan por mucho más económicas, ¿no? Las personas suelen facilitar sus hogares para que nos hospedemos, en fin, ¿no? Es como otro tipo de dinámicas, y es un poco lo que comentaba, ¿no? Con respecto a lo rural, que tal vez hay mucha más infraestructura o más recursos o más a la mano, digamos, porque no es que tampoco se vuelvan más accesibles de nuevo por la cuestión económica, pero todas esas cosas que se da, que el mismo sistema da, y es donde menciono esto de que el sistema nos sugiere formas de relacionarnos, es que, pues sí, al momento en el que, digamos, tenemos, por poner también un ejemplo tal vez muy, muy burdo o muy amplio, si tenemos agua, si tenemos luz,
pues no tenemos la necesidad de tocarle al vecino y organizarnos para resolver estas necesidades básicas, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? O sea, como que un sistema y las condiciones que da y su propia infraestructura sugieren y facilitan ciertas formas de convivencia y ciertas formas de organización, ciertas de coordinación, de convivencia, de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, bueno, otra cosa que me pareció como interesante es que, bueno, mencionaban estas discusiones que se están dando, ¿no? Desde los feminismos, desde las otras identidades culturales y étnicas, y creo que es algo que ha venido ganando peso con respecto a los ritmos que nos impone el mismo sistema, ¿no? Por ejemplo, cuando se empieza a hablar de la salud mental, ¿no? Reconocer que no todos estamos como en las mismas condiciones para responder a las mismas exigencias, ¿no? De los ritmos y sí, que imponen como, pues, estas mismas relaciones e interacciones que ya el sistema y la infraestructura dispone. Y por otro lado, bueno, ahorita que mencionabas, Rodrigo, lo de que tiene, o sea, que va más allá del cine, y es que sí, o sea, definitivamente, pues también un poco mi motivación en hacer estas reflexiones o en pensar al respecto es, pues o sea, digamos que la cuestión didáctica, y creo que también por eso fue como el hilito de donde me agarré para proponer esta ponencia en este congreso, es que en el hacer cine, si nos ponemos a analizar, o sea, como en un contexto como muy didáctico, o sí, o educativo, de vamos a hacer cine, es como vamos a resolver cómo vamos a hacer este proyecto de cine cinematográfico, ¿no? De nuevo, sea un archivo, sea un proyecto de exhibición, sea un proyecto de realización, pues es eso, ¿no? Es como vamos a plantearnos un problema en común y vamos a resolverlo, pero también vamos a ser conscientes de cómo vamos a resolverlo, ¿no? O sea, si vamos a utilizar o vamos a promover un tipo de discusión asamblearia u horizontal, entonces, pues vamos a discutir también cómo vamos a discutir el proyecto, ¿no? Entonces, sí es como, o sea, como que se presta, pues a fin de cuentas, si el cine es un reflejo, pues también se presta a hacer en el proceso de realización estas reflexiones, ¿no? O sea, como multireflexivas. No sé si me estoy dando a entender, pero bueno, eso por un lado, y quería compartir otra cita también de estas compañeras, Lorena Navarro, Lucía Linsalata, que dice: quienes producen un común, y por común entendamos pues esto, una obra cinematográfica, una sala de cine, un acervo, quienes producen un común son parte del colectivo que ha decidido crearlo, únicamente en tanto se obliga con el trabajo necesario para llevarlo a cabo. De ahí que no es fácil razonar con nociones identitarias. Quienes producen un común no son el colectivo, más bien son parte de él, en tanto se incluyen prácticamente en la colectividad a través de la realización del trabajo acordado. Entonces, pues bueno, eso a mí como que también o sea, ya no lo incluí también por cuestiones de tiempo, ¿no? Hablar de pues, ¿cómo se llama? De la propiedad intelectual o de la autoría, y de entonces lo que yo produzco es mío, se vuelve propio o no, pero es un poco eso, ¿no? O sea, si tú eres parte del proceso, eres parte de la colectividad o de la comunidad, ¿no? No es que seas la comunidad y que entonces te sientes a esperar, no sé, regalías, digamos, ¿no? Entonces, como que también motiva a seguir trabajando. Y ya para cerrar como mi participación en el momento, es que también reflexionando pues con las fiestas que se realizan en algunas comunidades, igual tanto urbanas como rurales o periurbanas, y es que
pues a veces su organización, actualmente no tanto, pero por mucho tiempo su sistema económico o su organización económica estaba motivada por la misma fiesta, ¿no? Entonces es un poco de vamos todos a ser parte de esta fiesta y todos vamos a aportar de esta fiesta y digamos esa fiesta se celebra y de nuevo empieza el ciclo, ¿no? Entonces en realidad no es, o sea, la fiesta es un pretexto para sostener todos esos lazos y para sostener todas estas relaciones y para sostener todas estas dinámicas, incluso económicas, ¿no? Entonces, no es una traducción literal, pero sí nos gusta, al menos a nosotros, tener como muy presente esa imagen, ¿no? Del cine como la fiesta, ¿no? Como este motivo para relacionarnos, para organizarnos e incluso para motivar, es decir, rentar sillas en la comunidad, bueno, esa es como ya experiencia personal, ¿no? Pero rentar sillas dentro de la comunidad, gestionar la alimentación en ese tipo de espacios, ¿no? Es como, pues haces como un ambiente muy festivo, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo con eso, me interrumpo. Muy bien, Diana, muchas gracias. Bueno, tomo una vez más la palabra. Pensando en este tema de la Cineteca Nacional, pues hay que ver también que un proyecto del Distrito Federal que creo que fue muy importante, que es muy importante y que realmente es valioso y que creo que debería proyectarse más, aumentar más, son los faros, ¿no? Creo que Los Faros es un proyecto cultural fantástico. Actualmente en Iztapalapa, de hecho en su faro tiene una escuela de cine que es amplia, incluyente, que no tiene límite, por ejemplo, de alumnos y que están haciendo formación cinematográfica, pues podríamos decir que de guerrilla, ¿no? O sea, claro, el CUEC admite 15, el CCC otros 15, y ya, ¿no? Y estos van a hacer cine y nadie más, ¿no? Allá en Iztapalapa, pues están poniendo las pilas para que muchachos de Iztapalapa y zonas aledañas se pongan a hacer cine en serio, ¿no? Y yo creo que en un futuro próximo veremos las consecuencias de estos esfuerzos. Entonces, sí hay formas de llevar a la comunidad ciertas cosas, pero fíjense qué importante es construir también instituciones alternativas, ¿no? En la periferia, pues. Bueno, y respondiendo a Rodrigo, pues sí, o sea, obviamente hay una interrelación entre lo ético y lo estético, y de hecho yo lo veía desde el punto de vista negativo, ¿no? Hay un profesor de la ENAC, un veterano de documental, ¿no? Profesor documental, no voy a decir su nombre, pero cada que me lo encuentro y le pregunto que qué piensa de los trabajos de los muchachos, dice que son horribles, ¿no? Que no, nada vale la pena, que son puras pendejadas y así, ¿no? Pero lo dice porque en realidad no es que estén mal hechos, o sea, no es que las producciones sean malas, porque en realidad creo que algo que sí se está haciendo bien en estas escuelas de cine institucionales grandes, ¿no? Pues es que los muchachos técnicamente son muy capaces, ¿no? Muy virtuosos. Que el problema es que pues hay mucho vacío, o sea no hay discurso, ¿no? No tratan de nada, o lo que tratan, pues realmente ni siquiera tiene gran importancia, ¿no? Sé que es delicado decir esto, pero ahí voy con el tema del pensamiento crítico y de una visión ética del cine, y creo que los grandes cineastas contemporáneos mexicanos, también hubo una ponencia en la mesa en la que estuvo Jackie, que habló de algunos de ellos. Eugenio Polgovsky, para mí, pues, un documentalista extraordinario. Tatiana Hueso, pues, han construido estas películas
desde una posición ética que a mí me parece, eso muy crítica y muy rigurosa también y profunda, ¿no? Y creo que a eso debiéramos aspirar en términos de formación. Entonces, es decir, lo estético no basta, ¿no? Lo estético no basta, sino que también se implica lo ético, y parte de lo ético es decir algo, ¿no? Bueno, pues una conclusión breve, mi querido Rodrigo, Diana, sobre esta mesa y terminamos. Bueno, solo porque no quiero que se me vaya la idea con esto que acabas de compartir. Creo que, bueno, es que incluso en las mismas escuelas, o sea, lamentablemente también entran en este ritmo, ¿no? Y creo que en todas, o sea, no solo en las de cine, no, nunca he estudiado en una escuela de cine, pero siempre hay como esos ritmos de entregas, ¿no? Es como a lo que parece ser que sistemáticamente nos van haciendo o nos van enseñando o educando, de entregar con cierta rapidez. Y yo sí, o sea, bueno, ustedes o todos tenemos a lo mejor alguna idea o sabemos de experiencia propia lo que toma desarrollar un proyecto, pues en este caso cinematográfico, y de nuevo pues se les está presionando en la cuestión del tiempo, ¿no? Y algo bueno, que trabajamos mucho, pues es, al menos desde los proyectos comunitarios, por un lado es la cuestión de la escucha, que es como volver también pues al cuerpo y a la percepción, ¿no? Y creo que también en sus orígenes también, o sea, el cine es un poco analizar, ¿no? Cómo vamos a hacer, cómo vamos a comunicar o cómo vamos a expresar esa percepción a través de los canales audiovisuales, ¿no? Y con todos los ensambles del lenguaje cinematográfico. Entonces, pues yo sí como que me quedo pensando un poco como en este mismo sistema, de nuevo, estos ritmos y estas exigencias, que a lo mejor cortan la posibilidad de experimentar y de explorar otras posibilidades, ¿no? Y a lo mejor regresar a los recursos cinematográficos que ya sabemos que funcionan, o sea, dar una respuesta tal vez muy rápida, pero sí me quedo pues pensando un poco en eso y en esto que mencionabas también del posicionamiento político y ético, que de nuevo, o sea, el posicionamiento político nos vuelve a ubicar en el espacio y nos vuelve a invitar a percibir, ¿no? Cómo sentimos desde ese punto, desde ese posicionamiento, lugar en específico, ¿no? Y no solamente, o sí, no solo lo que percibimos, sino cómo percibimos y por qué lo catalogamos de tal o cual manera, y de nuevo, cuando se habla de comunitario a veces nos acostumbramos a hablar en plural, pero también se vuelve muy importante pues hablar del posicionamiento propio dentro de esa colectividad, ¿no? Porque si no nos volvemos a aplanar y a decir que todos sentimos y percibimos el mundo de igual forma. Entonces, sí, o sea, a fin de cuentas, toda esta experiencia estética pues nos lleva a un posicionamiento político, a pensar también como nuestras propias concepciones de la ética y pues sí creo que tiene como muchos alcances filosóficos al final del día, pero que resultan muy, muy interesantes seguirlos platicando. Así que muchas gracias. Bueno, un aplauso. Felicidades, muy buenas reflexiones. Nos hiciste a todos pensar mucho sobre la situación de nuestro cine. Rodrigo, bueno, Jackie, te paso la palabra. No, nada más estaba dando aplausos. Ah, ok. Muy bien. Rodrigo, tu conclusión. Sí, muy rápidamente, y bueno, me voy a permitir comentar las tres participaciones, más por la idea de que encuentro un punto de convergencia entre ellas, que me parece que es el potencial de lo dialógico, entendido como la interlocución. O sea, pienso en la investigación como promotora o catalizadora de la interlocución, lo comunitario, como nos lo dijo Diana, como interlocución, y finalmente incluso el análisis de las películas y su, digamos, referencia a ellas a través de las nuevas películas o de recepción de películas como una interlocución que se da en el nivel de lo audiovisual.
por decirlo de una forma, y que creo que es lo que atraviesa hasta cierto punto lo que estamos construyendo aquí. Es decir, que un punto clave que me parece que nos podríamos encontrar como resultado de estas participaciones es que en cualquier didáctica del cine, un poquito en el sentido que mencionó Diana en su penúltima participación, en la idea de ya en un plano de enseñar a resolver cómo sacar un proyecto de cine adelante, y partiendo de que se tiene que investigar para ello, el diálogo es fundamental, ¿no? Es decir, el habla, la interlocución, pero en este sentido del concepto de interlocución, o sea, en un intercambio entre inteligencias, un intercambio de bagajes, un intercambio de experiencias, así en el más auténtico sentido que le daría, digamos, el espíritu socrático a esta idea, me parece que es lo que tendría que permear en el ámbito del cine. Y que bueno, ahorita no quiero poner ejemplos explícitos, pero yo creo que se da tanto en el cine más industrializado y más perseguido, ¿no?, por estas dinámicas del sistema, como en el cine comunitario, más abierto y más independiente, con ejemplos que podríamos mencionar. Y por eso pienso que esta hallazgo me parece loable y pertinente. Y bueno, por último, pensando un poquito también en la enseñanza del cine, me acuerdo que cuando a México vino un cineasta maravilloso, como fue Ótar Joseliani, se acababa de morir Miklos Janso, otro cineasta muy importante, ambos de estas regiones del este de Europa, que para allá se puede decir son como periferia. No me gusta decir que lo son, sino así es como se les percibe, para mí no lo son, y que decía que con la muerte de Janso se había muerto el último cineasta con el que podía conversar de algo más que técnica de cine. Y decía, tengo una preocupación. Hoy en día nuestros cineastas son operadores técnicos, ¿no? Meros técnicos del cine. Ya no son artistas, ya no son personas que se pueda conversar de películas, de pintura, de obras filosóficas, de teatro, de danza, del contexto histórico de nuestros países, porque todo eso implica el cine. Y entonces son meros operadores técnicos. Creo que el gran desafío de la enseñanza del cine va por ahí, recuperar este espíritu de ver el cine no como mera técnica, sino como una forma de expresión que se vincula siempre con su sistema social y con otras formas de expresión. Y creo que en ello el diálogo es fundamental. Gracias por el espacio. Bueno, un aplauso también a Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Realmente espléndida mesa. Me ha gustado muchísimo colaborar, participar. Y sí, definitivamente tienes toda la razón. Creo que resumiste todo lo que se ha hablado aquí en esta mesa muy, muy bien, ¿no? El cine tiene que ser un objeto también de conocimiento, de autoconocimiento, de reflexión, no solo personal, sino también cultural, también colectiva, desde lo individual, ¿no? Y por eso mismo tenemos que tomar el cine y hacerlo nuestro, ¿no? Desde todas nuestras diferentes identidades y diversidad. Y con esto termino y agradezco a todos su participación. Jackie, muchísimas gracias por la invitación y no dejen de ver o de asistir a las demás mesas de trabajo de este esfuerzo notable de Sepancine. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Diana, Rodrigo, Luis, todas Buenas nuestras tardes. asistentas y asistentes. Bueno, y seguimos. Última ronda. Hasta pronto. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Tardes.